El presidente Tabaré Vázquez inauguró el martes pasado una serie de reuniones con los partidos con representación parlamentaria en busca de una política de Estado en materia de seguridad pública y convivencia ciudadana. Una novedad interesante, porque vaya si ahí tenemos un problema que está en la preocupación de la gente, está ubicado en los primeros lugares de las inquietudes, según muestran las encuestas, una materia en la que ha habido además notorios desencuentros entre oficialismo y oposición. Durante este encuentro del martes, ante una consulta de uno de los asistentes, Vázquez aclaró que no está en juego la remoción del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, pero también subrayó que la convocatoria en sí misma era una indicación de que el Poder Ejecutivo está dispuesto a cambiar el rumbo, a corregir el rumbo en esta materia. Luego, los delegados presentes en sala y el propio Poder Ejecutivo intercambiaron documentos con propuestas y proyectos. A la espera de la segunda reunión prevista para la semana que viene, en estos días los partidos y sectores se han dedicado a estudiar los proyectos que les entregó el gobierno y a evaluar los próximos pasos. Hoy va a sesionar el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y en esa ocasión, según se adelantó, el diputado Tabaré Viera, líder de Espacio Abierto, propondrá que su colectividad se retire de las conversaciones multipartidarias. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tendría esa decisión? Vamos a conversar con el propio diputado Tabaré Viera. Diputado Viera, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, mucho gusto. Diputado, cuando vino la invitación del Poder Ejecutivo a este encuentro, su partido tuvo una discusión interna sobre qué hacer. Y ustedes, desde Espacio Abierto en particular, tuvieron algunas diferencias en la interna. Por ejemplo, ustedes entendían que al encuentro en la Torre Ejecutiva debían ir los líderes de los sectores del Partido Colorado. Es más, lo propusieron y el Comité Ejecutivo lo aprobó. Finalmente no fue eso lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, llegada la invitación del presidente, nos pareció, así lo propusimos y fue aprobado por unanimidad, aceptar la invitación y concurrir, habida cuenta que, hemos criticado, hemos denunciado, hemos planteado algunas ideas, algunas propuestas, proyectos, en fin, pero bueno, cuando se nos convoca, se nos invita para conversar, para tener una aproximación, cuando hay un notorio cambio desde la presidencia de la República, recuérdese que el doctor Vázquez, cuando inició su gobierno, nos dijo que no iba a haber diálogo político, como no lo hubo, como sí lo hubo al comienzo de otras gestiones, de otras administraciones, por ejemplo la anterior, en la que se realizaron cuatro ámbitos sobre cuatro grandes áreas de diálogo, de puesta en común entre todos los partidos, ¿no? Y se elaboraron documentos allí al inicio del gobierno del presidente Mujica. Bueno, esto es notoriamente un cambio. Nosotros incluso asumimos como una aceptación de alguna manera de un fracaso y de querer escuchar. Por lo tanto, entendimos, y así lo aprobó el partido, que debíamos aceptar y concurrir. Yo propuse que efectivamente, además, el partido concurriera con la mejor disposición, con todo su aporte, y además con la mejor y mayor representatividad, esto es, con representantes del Comité Ejecutivo Nacional, pero también con la presencia de los últimos candidatos a presidente o precandidatos a presidentes del partido, el doctor Bordaberry y el doctor Amorín. Esto se hicieron consultas, por razones que son propias y legítimas, decidieron no aceptar, no concurrir,
para mí era un error, pero en definitiva la posición oficial del partido era concurrir y con la mejor disposición. Y de hecho llevamos 20 proyectos de leyes y aportamos algunas ideas más en la reunión sobre temas a resolver, a mejorar, que no son propiamente materia legislativa. Ahora, yo recordaba esto, su posición, su reclamo de que el partido estuviera representado no solo por las autoridades formales, sino también por los líderes, por quienes habían sido precandidatos presidenciales en la última instancia. Recordaba eso porque ahora, después de haber concurrido, usted sí fue, ahora usted dice que tal vez haya que dejar de ir, de que los resultados que se obtuvieron en la primera reunión nomás lo hacen ser escéptico. ¿No le está dando la razón entonces, por ejemplo, al senador Bordaberry cuando había señalado públicamente que él no quería ir a un ámbito que era solo para la foto? No, yo creo que no es lo mismo. Una cosa es descartar antes de escuchar. Me parece que siempre que convoque alguien al diálogo, yo soy dialoguista, hay que dar por lo menos un cartón de crédito, una carta de crédito al principio, oír de qué se trata, analizar el planteo, o sea que presuponer y ya no ir era incluso hasta estratégicamente dejarle al presidente o al Poder Ejecutivo o al partido de gobierno la chance de decir, bueno, critican, pero cuando lo llamamos no viene. Eso es una cosa. La otra es, una vez oída, una vez intercambiado algunas ideas y algunos planteos, por ejemplo, nosotros además de los proyectos, planteamos como algo importante, fundamental, el cambio de ministro. Esto, digo, porque es la primer señal clara que un gobierno siempre da en el Uruguay y en cualquier parte del mundo cuando va a hacer realmente un cambio de políticas. Siempre. Se han dicho que los ministros son fusibles, efectivamente. Están allí, es como casi como los técnicos de fútbol, ¿no? Salvando la enorme distancia. Una cosa es una cosa y otra es la otra, pero digo, son las primeras señales cuando se quiere hacer un cambio de verdad, un cambio profundo. El ministro Bonomi hace 6 años, el ministro más antiguo del gabinete, 6 años que está con su equipo al frente de la seguridad, y los resultados están a la vista. Por algo el gobierno cambia la actitud, hay una aceptación, como decía, tácita de un fracaso, pero las cifras, los indicadores, terminamos el 2015 con 300 homicidios, 20.000 denuncias de rapiñas y se consideran que hay muchas más que no se denuncian. Estamos hablando de 55 rapiñas por día. La población, el 75% se siente inseguro, y si vamos a Montevideo, más del 80% dice sentirse inseguro. Claramente es un problema gravísimo que vive nuestra sociedad. Hay un fracaso. Entonces, decíamos, además de trabajar, de aportar, de hablar de proyectos de leyes, de temas que hay que mejorar, como el sistema carcelario, yo aportaba el tema de las adicciones. Me parece fundamental atacar, eso está en la base del delito y de muchos problemas de nuestra sociedad. Hoy si un adicto aún voluntariamente quiere recuperarse, no hay centros prácticamente donde ir, y los pocos que hay son privados. Todo bien, pero desde el Poder Ejecutivo exigimos que dé una señal clara de que va a haber un cambio de políticas, y esa señal... Ese planteo fue hecho por el diputado Germán Cardoso en nombre del Partido Colorado durante la reunión en la Torre Ejecutiva, y la respuesta fue no, el ministro no se va, el ministro Eduardo Bonomi queda. El ministro no se va, y además ya a partir de la próxima reunión, que le aclaro es mañana. Ah, la semana que viene no, mañana mismo. Mañana llegó la invitación, mañana es la segunda reunión, va a ser con el propio ministro Bonomi. Con el ministro Bonomi ya hemos trabajado o intentado trabajar. El ministro Bonomi en 6 años ha ido al Parlamento, ha sido interpelado, llamado comisión, se le ha entregado estos proyectos y otros más. Digo, creo que ya está.
Por otro lado, recibimos en ese momento, cuando también entregamos, en nuestro caso 20 proyectos de leyes, recibimos también propuestas del Poder Ejecutivo, pero digo, si se trata de un ámbito donde vamos a intercambiar proyectos de leyes, donde vamos a entrar a discutir algunos proyectos de leyes, nos parece, y con el ministro Bonomi, que decimos que debería ser cambiado, bueno, para eso el ámbito natural es el Poder Legislativo. Entonces, yo a ver, estoy proponiendo... Usted entiende, y el Partido Colorado entiende, que la decisión de remover al ministro Bonomi era un paso necesario, era un paso imprescindible para que este diálogo pudiera prosperar. Para que por lo menos este ámbito de trabajo, o sea, nunca nos vamos a cerrar al diálogo ni a tratar de colaborar, de aportar, de construir. No. Decimos, y digo yo, esto se va a decidir, repito, yo soy muy orgánico, el partido empezó un proceso de debate, nos reunimos ayer y seguimos hoy. Yo estoy proponiendo, es un tema personal y a nombre del sector, espacio abierto, lo va a decidir el partido. Yo creo que ha quedado invalidado el ámbito. Una vez oído los planteos, la metodología de trabajo y la decisión ya, que fue lo único concreto que nos respondió el presidente, que no va a haber cambio de ministros, me parece que el ámbito ha quedado invalidado y propongo retirarnos de ese ámbito ahora y en este tema y continuar desde el Parlamento y en el Parlamento. Basta que le digan a la bancada oficialista, que es mayoría absoluta, que tenga en cuenta, que atienda las propuestas y no nos cierren con los votos, ¿no es verdad?, como ocurre normalmente, y creo que podemos aportar desde el Parlamento perfectamente. ¿No es demasiado rápido para sacar ya la conclusión de que este ámbito en particular no tiene sentido? ¿No es sobredimensionar la importancia de ese factor, el ministro Bonomi en su cargo? Se lo pregunto teniendo en cuenta el planteo que originalmente hizo el senador Pablo Mieres del Partido Independiente cuando lanzó la idea de un diálogo así. En realidad él lo había planteado durante la Semana de Turismo y al lunes siguiente Vázquez recogió el guante y convocó. El senador Mieres decía, ese punto, Bonomi sí o no, se ha convertido en un obstáculo, se ha convertido en el que de algún modo bloquea las posibilidades de entendimiento entre gobierno y oposición. Dejémoslo a un costado y discutamos sobre el fondo. Eso decía el senador Mieres. Correcto, es válido. ¿Cómo lo evalúa? Sí, lo evalúo bien y en principio por eso concurrimos, pero resulta que el ámbito volvió a ser con Bonomi. No solo no hay un cambio de ministro, sino que además el diálogo va a seguir con Bonomi. Ajá. O sea, el presidente no solo nos responde que no lo cambia, sino que a partir de mañana, la próxima reunión es con el ministro Bonomi. Entonces un detalle importante para ustedes es el hecho de que en la próxima reunión vayan a tener que encontrarse con el propio Bonomi en la sala. Claro, es que vamos a seguir en definitiva en la misma, en el ámbito con el presidente presente, no sé hasta cuándo, hasta el día que no pueda concurrir por alguna cosa, pero digo, es evidente, porque además para eso... ¿Y si las reuniones fueran sin Bonomi? No sé, pregunto. Y bueno, capaz que por ahí, por lo menos, no lo cambia, pero bueno, estamos en la alternativa que planteaba el propio senador Mieres. Es decir, muy bien, avancemos, tratemos de avanzar por otro lado. Yo creo que de cualquier manera, las políticas es evidente que... O sea, yo lo que tomo con este mensaje es que no hay... se me cayeron las expectativas de un cambio real. Es curioso porque desde el Partido Nacional las reacciones, por lo menos las iniciales, pienso en el senador Luis Alberto Hebe, fueron por el lado de, sí, es cierto, Vázquez dijo que Bonomi se queda, pero al mismo tiempo admitió muy claramente de que está dispuesto el gobierno a girar, a hacer un cambio en las políticas de seguridad pública, y eso es más de lo que esperábamos, dijo. Los proyectos de leyes que presentó el presidente Vázquez, que además hay que pulirlos bastante, no muestran un gran cambio. Allí no hay ninguno que uno pueda decir esto atiende a solucionar ya la problemática de la gente, de los honestos y trabajadores de este país, que son la inmensa mayoría y que están cada vez encerrados ellos más en
rejas y en medidas de seguridad y atemorizados para salir de su casa y dejarla sola, o a caminar por la calle. Son medidas al revés, algunos proyectos que tienden a medidas sustitutivas, digamos, sigue con una filosofía general que atiende a los derechos, a la problemática humana de los delincuentes, cosa que yo no digo que no se haga, porque si no enseguida se toman a mal las palabras. Y por el otro lado, lo mismo que los temas de fondo que están en la base del delito y que también hay que atacarlos y mirarlos, que son los temas sociales, económicos, educativos, ni que hablar, es decir, los grandes problemas que tiene el país y que llevan también y contribuyen, están en la base del problema del delito, solo que mientras estas cosas y políticas más a largo plazo, mediano y largo plazo y más profundas dan su resultado, el Estado, el gobierno tiene que asegurarle la vida en paz y su propia vida a la ciudadanía trabajadora y honesta, y no hay un cambio de filosofía. Aquella filosofía que empezamos a ver ya en el primer gobierno del doctor Vázquez con el ministro José Díaz, cuando, como teníamos un problema de hacinamiento de cárceles, presentó un proyecto de ley llamada de humanización de cárceles que pasaba por liberar al 50% de la población carcelaria, no buscar solucionar, que es un tema urgente, el de las cárceles, el del hacinamiento, el de la verdadera rehabilitación de los presos, el de buscar que no haya una incidencia tan grande de reincidencia como hay en este país. Entonces no vemos ya en la presentación de esos primeros proyectos un cambio, algo que nos diga, bueno, realmente va a cambiar la política, y si se mantiene el mismo ministro, el mismo equipo, a ver. ¿Y estas cosas no son justamente las que hay que discutir en ese ámbito? ¿No hay que plantear la necesidad de otro tipo de cambios? Esto mismo que usted está señalando aquí en la entrevista, ¿no es lo que hay que hablar en esas mesas de diálogo? Lo pregunto a partir del hecho de que usted está proponiendo retirarse, ¿no? Yo estoy proponiendo retirarme de ese ámbito, del ámbito con el ministro Bonomi, y seguir en el ámbito parlamentario, que al decir del senador Agassi es el ámbito natural donde debatir los proyectos de ley, que son lo que estamos en definitiva proponiendo en estos momentos. Pero parece claro que en materia de seguridad pública hay bastante más que proyectos de ley a encarar, ¿no? Por eso me pregunto si esa comisión parlamentaria es el ámbito suficiente. Yo creo que esto es más de lo mismo, está claro. Me parecía que no ir era muy malo. Por eso fuimos, escuchamos, y en la primera reunión la condición de que esto va a seguir con un ministro que ha fracasado, los primeros proyectos presentados, ese primer diálogo me muestra que es un ámbito que en definitiva no sé si será la intención, puedo hasta suponerlo, pero me parece que como resultado lo que va a tener es asociarnos al fracaso de Bonomi, y yo creo que no debemos asociarnos a ese fracaso. O hay señales claras desde el Poder Ejecutivo de que se va a cambiar las políticas fracasadas en materia de seguridad, o de lo contrario sigamos por otros ámbitos, siempre constructivamente, pero hay otros ámbitos. Creo que queda inhabilitado. ¿Y la decisión ya hay que tomarla hoy, dice usted? Bueno, por lo pronto el comité ejecutivo nos reunimos al mediodía y yo he propuesto ya tomarla ahora. Se lo pregunto porque otra alternativa posible, escuchando su razonamiento, es decir, bueno, vamos una vez más, hacemos planteos y escuchamos las respuestas que vienen y después sí tomamos una decisión, damos un poco más de tiempo. Puede ser lo que resuelva finalmente el partido. Yo creo que ya está todo visto. Yo creo que ya está. Que si aceptamos seguir en un ámbito con Bonomi, después va a quedar bastante más difícil retirarnos, y creo que vamos a quedar asociados, que de última no corresponde, no es bueno, cuando hemos tratado de aportar, cuando hemos presentado ideas, proyectos de ley, pedido la remoción del ministro, no quedar abrazados, no quedar incluidos dentro de un fracaso.
Diputado Tabaré Vera, le agradezco entonces su participación esta mañana y quedamos a la espera de la resolución de hoy. Muchísimas gracias, Emiliano, a las órdenes. Buenos días.